Saludos a todos, de verdad muy contenta de estar por aquí y tener esta serie de conversación que se ha denominado Voces de Mujeres, Liderazgos Transformadores, Constructores de Paz, que estamos planteando desde CEPAZ para tener un espacio para conversar con las mujeres, para comenzar con liderazgos que están construyendo paz y transformando realidades. Y bueno, empezamos con una compañera y una ponente y una conversadora de lujo esta primera edición de estas conversaciones, que es Virginia Bodó, que es especialista en comunicación política, liderazgo con perspectiva de género, consultora del PNUD, de ONU Mujeres, de la OEA, de Idea Internacional, de NIM y otros organismos internacionales. Entre sus trabajos se encuentran el diseño de la primera red digital de mentoras políticas y de programas, planes y estrategias de comunicación de advocacy para la CIM, la Comisión Interamericana de las Mujeres de la OEA, y ONU Mujeres, destinados a empoderamiento y liderazgo de las mujeres. A Virginia la conocí en un espacio de conversación con mujeres expertas en liderazgos para las crisis y para las emergencias, y definitivamente para mí conocerla y escucharla fue revelador, fue transformador en mi propio proceso de liderar en contextos adversos. Tiene una cantidad de herramientas que necesitamos incorporar las mujeres en nuestros procesos de liderazgo. Así que muy agradecidas contigo, Virginia, de poder estar y abrir estas conversaciones sobre el liderazgo de mujeres para la construcción de paz, pero especialmente traer un tema que siempre es de mucha preocupación y mucha angustia, lamentablemente, para las mujeres, que es el tema de la comunicación, que tiene una cantidad de implicaciones y dimensiones que muchas veces no conocemos y que tú vienes a contarnos el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidísima, Virginia. Muchísimas gracias, Vivi. Un placer estar compartiendo con ustedes. Para mí fue muy enriquecedor conocerte en la Expert Meeting que tuvimos en Washington, porque bueno, creo que se hablaron cosas muy importantes sobre los tiempos que estamos enfrentando y sobre los desafíos que desde distintos sitios tenemos, ¿no? No solo desde la comunicación, sino desde el liderazgo en general para la construcción de paz, en fin. La verdad es que fue un espacio muy desafiante que nos dejó a todas pensando mucho. Así que muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Oh, súper. Y bueno, justamente empezamos con eso, ¿no? Estamos en tiempos difíciles y pareciera que eso se ha convertido en la normalidad. Y cualquier liderazgo debería trabajar en el tema de comunicación. Entonces, ¿qué es para ti ese liderazgo comunicativo en tiempos difíciles, en tiempos complejos? ¿Cómo se describe ese tipo de liderazgo? Bueno, yo creo que si hacemos un poquito de contexto, lo que tenemos que entender en primer lugar es que las narrativas que funcionaron durante muchísimos años en términos comunicacionales han perdido su efecto, que ahora hay unas contranarrativas que vienen desde la extrema derecha o desde grupos antiderechos que son cada vez más fuertes, y que entonces fórmulas de comunicación que nos daban resultado en el pasado ya no nos están dando resultado, ¿verdad? Por lo tanto, liderar en este tipo de escenarios y comunicar en este tipo de escenarios requiere unir dos cosas. Requiere unir, por una parte, la inteligencia emocional y por otra parte, la comunicación estratégica, o como yo digo, comunicar estratégicamente y con inteligencia emocional, ¿no? Porque el liderazgo tiene muchas habilidades. El liderazgo es la capacidad de negociar, la capacidad de organizar buenos equipos de trabajo, de ofrecer una visión, de plantear una agenda con objetivos, pero la realidad es que si no comunicamos bien y si no nos manejamos con inteligencia emocional, esas cosas se derrumban, ¿no? Entonces es importante pensar que el liderazgo actual requiere buenas habilidades de comunicación y muchas habilidades también de inteligencia emocional para navegar estos escenarios tan adversos. Fíjate, cuando nos hablas de la inteligencia emocional, y yo creo que eso para las mujeres es un tema importante, porque bueno, muchas veces para este liderazgo fuerte o este liderazgo referente, se dice, no, tú no puedes mostrar tus emociones, tienes que, esta como comparación de fuerza y determinación que pareciera que va en contrario a las emociones. Y por el otro lado, lo que planteabas de la estrategia, porque sobre todo oye, ¿cómo pensar nuevas formas? En un momento donde también las estás construyendo, tienes que ir comunicándolas. ¿Cómo se hace esto? Porque, digamos, estamos como en medio del huracán, todavía mucho del futuro o de cómo se ve ese futuro lo estamos pensando,
pero parte también de construirlo es comunicarlo. Entonces, ¿cómo metes lo emocional, lo estratégico y lo que uno va construyendo en cada día, también liderando para el cambio, ¿no? A ver, creo que muchas de las cosas que estás diciendo son claves para entender el fenómeno, o al menos desde mi punto de vista. Lo que las encuestas globales nos muestran es que aproximadamente 7 de cada 10 personas, o más de 7 de cada 10 personas puestas en situaciones de liderazgo y en ejercicio de liderazgo, tiene algún tipo de impacto en su salud mental, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés crónico, burnout o cualquier otra manifestación. Esto no es casual, porque es lo que vos decías, a las personas que lideran se les exige que tengan como cualidades extraordinarias y en realidad son simplemente personas puestas en situación de liderazgo, ¿no? Son personas como cualquier otra persona puestas en situación de liderazgo. Sin embargo, hemos construido esta imagen de que alguien que lidera es como superwoman o superpoderosa y esto no es así, es una persona que está haciendo lo mejor que puede hacer para liderar. Entonces, no se trata de mostrar o no mostrar las emociones, sino de gestionar las emociones, ¿no? Eso es la inteligencia emocional. No se trata de no sentir ira, miedo o angustia, porque eso es imposible. Somos humanos y las emociones las vamos a sentir. El tema es qué hago con esas emociones cuando las siento y cómo hago para que no me interfieran en mi capacidad de comunicar, ¿no? Cómo hago para, no sé, cuando me traicionan, no quedarme rumiando la ira de que me traicionaron políticamente, sino decir, bueno, ¿cómo transformo todo esto en una nueva alianza con un nuevo socio o aliado estratégico? Entonces, la inteligencia emocional es clave porque sin inteligencia emocional no podemos avanzar en otras cosas que son importantes como justamente esto, como comunicar de manera adecuada, como entender a nuestros interlocutores. Por ejemplo, cuando comunicamos sin inteligencia emocional tendemos a caer en dos errores que deberíamos evitar, que son muy importantes, que es por un lado la rigidez cognitiva, es decir, la tendencia a repetir, repetir, repetir lo que nos dio resultado en el pasado, las fórmulas de comunicación que nos dieron resultado. Y la verdad es que eso es simplemente reaccionar. Me ponen algo y yo reacciono, cuando en realidad la buena comunicación implica responder, es decir, hacer un análisis del escenario, entender cuáles son las condiciones actuales y a partir de ahí pensar cuál es la mejor manera de comunicar en este contexto frente a estos nuevos desafíos. Y el segundo error que se requiere evitar es estereotipar a los rivales o a los actores. Son malos, son incapaces, son malvados, porque cuando yo hago eso, a pesar de que lo piense, yo me tengo que salir de ese lugar, porque si yo simplemente les pongo esa etiqueta, esto limita mi capacidad de entender su lógica y de identificar dónde están sus debilidades en sus argumentos, ¿no? Es decir, dónde yo puedo encontrar una brecha de comunicación en sus argumentos. Si yo me quedo en una postura rígida y de estereotiparlos, eso no va a suceder. Entonces, como principios generales de buena comunicación y de comunicación inteligente es investigar a mis interlocutores, entender sus argumentos, entender su lógica, aunque en principio nos parezca incomprensible, eh, definir una caja de mensajes muy concisa, pero muy poderosa, que no solamente esté montada sobre un lenguaje técnico, sino que sea accesible para cualquier persona que nos escuche y en la medida de lo posible evitar hablar solamente de estadísticas, sino también hacer la traducción emocional de esas estadísticas, la traducción humana de esas estadísticas y, por supuesto, presentar un punto de vista muy coherente y apropiado para el contexto. Y una vez que una estrategia de comunicación se elige, bueno, que aunque cambie la vocera, no cambie ese message track, esa línea argumental elegida, ¿no? Creo que tenemos que aprender que la coherencia tiene un valor muy importante en nuestra posibilidad de impactar en las demás personas. Fíjate que, bueno, hablabas de los errores, ¿no? Y este tema de que muchas veces en contextos de adversidad hay mucha incertidumbre y hay estos como silencios que ensordecen, donde la gente dice, bueno, prefiero ser prudente, todavía hay que ver qué pasa, vamos a tener esa expectativa. Entonces, sobre todo cuando tú ves liderazgos referentes, y hoy en día que es mucho por las redes sociales, buscas y esa persona no ha dicho nada. Entonces, ¿cómo manejar? Porque también el silencio comunica. ¿Cómo manejar la incertidumbre y cómo manejar la comunicación en momentos donde el liderazgo referente es el que empieza a abrir luces? Es
las mujeres, líderes sociales, líderes políticas, se pueden permitir esos silencios o siempre tenemos que estar comentando dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viendo el futuro? En comunicación, más no es necesariamente mejor, ¿no? Es decir, muchas veces se cree, tengo que estar en todos lados, tengo que hablar todo el tiempo, porque si no, es cierto, los espacios de comunicación hay que ocuparlos, porque si no los ocupamos nosotras, los van a ocupar otras personas, no es que van a quedar vacíos, pero también es cierto que, como yo digo, yo tengo un fondo de pantalla que es PADH. PADH significa pensar antes de hablar, ¿no? Pensá antes de hablar, es decir, es el momento adecuado, es el mensaje adecuado, soy la mensajera adecuada o convendría que hablara otra persona. Quiero decir, tan malo como ausentarse definitivamente de un contexto y dejar el espacio abierto para que otros lo ocupen y que nosotras no participemos, es salir corriendo a hablar y a rellenar ese espacio. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es una correcta evaluación de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y sobre la base de eso decidir cuándo vamos a hablar, cuál va a ser el mensaje más adecuado y quién va a ser la mejor mensajera para ese mensaje, porque como decimos en comunicación, todo comunica, no solamente las palabras, sino también quién es la vocera de ese mensaje. Dicho esto, digamos, sí que hay que ocupar los espacios de comunicación, por supuesto que hay que ocuparlos, pero no hay que caer en la trampa de responder a todo. Hay una técnica que se está usando ahora en comunicación política, no es una técnica, perdón, es una estrategia que se llama flat the zone, inundar la zona, ¿no? Y entonces flat the zone, ¿qué significa? Flat the zone significa que te van a decir, vamos a comprar Groenlandia, nos vamos a quedar con el canal de Panamá, vamos a, no sé, todas las cosas que vamos, Canadá va a ser el estado número 51 de Estados Unidos y le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México. Uno no puede estar reactivamente respondiendo a todo lo que se dice. En comunicación el truco para que funcione bien es ser más proactivas que reactivas. Entonces, si nosotras estamos todo el tiempo respondiendo en esos escenarios, básicamente estamos en una constante postura reactiva en vez de ser proactivas. ¿Qué quiere decir ser proactivas? Quiere decir generar nuevas narrativas, generar nuevos modos de enmarcar esos problemas de los cuales se está hablando, ¿no? Entonces, en vez de estar respondiendo todo el tiempo a esto que se dice, pensar, bueno, ¿de qué queremos hablar nosotras? Realmente, ¿cuál es la conversación? ¿No? ¿Cuál es la conversación que queremos tener? Eh, Porque si no, lo que sucede es que estas tácticas de inundar la zona lo que generan es la distracción de nuestras propias agendas. Y eso es lo que persiguen. Es decir, que nosotras no hablemos de lo que queremos hablar, sino que la conversación vaya yendo hacia los lugares a los que la quieren llevar, ¿no? Y en ese sentido hay que ser muy astutas, entender que esto es una estrategia, dejar de lado las discusiones reactivas o las discusiones por temas menores y hacernos muy fuertes en lo que es el foco central en las cuestiones más estratégicas para nosotras y comunicar sobre eso. Es decir, tener en claro, me están tratando de distraer, me están agrediendo, están haciendo una serie de cosas para que yo no hable de otras. ¿Cuál es mi foco? ¿Cuál es el norte que yo no tengo que perder en mi comunicación? ¿De qué quiero hablar? Y voy a hablar aunque los otros estén hablando de otras cuestiones, porque en comunicación siempre es una lucha por quién gana el encuadre, ¿no? Y si vos estás en una postura de responderles a los otros, el encuadre lo ganó el otro. Vas a tener la conversación que el otro quiere tener en los términos que el otro la quiere tener. Mientras que es bueno que vos puedas fijar tu propia agenda, tu propio foco y tus propios términos de conversación. Fíjate que nos decías este tema de, bueno, de las nuevas narrativas y cómo generar agenda, pero también nos planteabas como esta crítica a cómo uno se vuelve repetitivo en su propio lenguaje, complejo de entender y, bueno, muy aferrado a valores y principios, que es lo que queremos comunicar. En un momento donde incluso eso se ha vaciado de contenido y se ha criminalizado. Hablar de democracia, de derechos de las mujeres, tiene hoy incluso en el plano comunicacional una discusión polarizada y a veces difícil de dar y en muchos países complejísima desde el punto de vista de lo que han vivido, sus culturas. Entonces, yo siempre como pienso en el tema de la labor pedagógica, pero cómo hacer pedagogía. eh, eh,
pero sobre todo en esto, si tú tuvieses que decirle a alguna líder que tenga que trabajar sus nuevas narrativas, por ejemplo, con respecto a los derechos de las mujeres o con respecto a la democracia, ¿cuál sería el paso ABC que tendría que hacer para, bueno, tengo que hacer nuevas narrativas? ¿Cómo no me repito? ¿Cómo soy más fácil en comunicar lo que siempre he defendido o lo que trabajo en mi comunidad o lo que trabajo en mi espacio político en diferentes ámbitos? Ok, creo que hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, reencuadrar la conversación en términos de cuáles son los valores compartidos, que más allá de nuestras diferencias, todas las personas estaríamos de acuerdo en defender, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir, te invento un ejemplo, los derechos reproductivos no son negociables. Sí, que es una forma de comunicarlo. Yo podría decir asegurar el acceso a la salud para las mujeres y las niñas, se enlaza con valores clave de nuestras sociedades que tienen que ver con la protección de la vida, de la familia y del bienestar para todo el mundo, ¿no? Entonces, hablar desde un lugar en el que todas las personas en una determinada sociedad van a estar de acuerdo, no intentar ser disruptiva en la conversación, sino tratar de subirte a la ola de la conversación que existe y entender cuáles son los valores en un determinado momento para que tu mensaje haga sentido con eso. También podemos dejar mensajes acerca de la importancia del cambio. Vos sabés que muchas veces cuando vamos a proponer un cambio muy importante, si empezamos contando una historia acerca de un cambio muy grande que tuvo un resultado indiscutiblemente positivo, a veces crea un entorno más receptivo para lo que vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablar de un cambio como serían las leyes de paridad, la importancia de que todos los países tengan leyes de paridad para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de participar, y hay resistencia porque se percibe como un cambio muy rotundo, yo podría decir, bueno, hace unas décadas muchos creían que el sufragio universal era imposible en este país. Sin embargo, ha sido la fundación para nuestra democracia y algo que pareció radical en un momento hoy nos parece de sentido común. Lo mismo es la paridad, ¿no? O sea, vos podés hablar de un cambio que hoy ya nadie discute, que fue muy importante en su momento, y con eso sentar las bases de la conversación de que, ok, a veces un cambio parece grande en un momento, pero hoy no nos imaginamos sin esa realidad que ese cambio nos trajo, ¿no? Entonces, encuadrarlo también desde ese punto de vista. Eh, También es importante no entrar en discusión, no, como decíamos antes, no entrar en la discusión en los términos que nos la proponen, lo que se llama la técnica del bypass, ¿no? Si alguien me dice, bueno, no necesitamos paridad porque las mujeres pueden llegar por sus propios méritos, en vez de empezar a discutir esto y de decir, no es verdad, no vivimos en sociedades meritocráticas, no es cierto, no voy a discutir de frente ese argumento, sino que puedo decir cosas como, bueno, pero es interesante, sin embargo, que los países que han implementado la paridad han implementado también mejorías económicas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que aprender a elegir qué argumentos vamos a instalar en la conversación para no repetir lo que los otros quieren, sino para ir llevando la conversación a los términos a los que nosotros queremos. También es importante en términos de la comunidad entender que deberíamos anclar lo que decimos en las realidades materiales de las personas. Muchas veces hablamos de lo que se llama en términos de Inglehart o de la pirámide de Maslow, hablamos de valores postmateriales. Cuando hablamos de derecho, por ejemplo, ¿no? Es un valor postmaterial, aparentemente no se vincula con los derechos más básicos como la seguridad alimentaria, por ejemplo, aunque sabemos que sí, pero digamos, es difícil comunicar cuando uno habla de cuestiones como derechos. Entonces, es importante que cuando hablemos de esto también podamos vincularlos, aterrizarlos con cuestiones y con problemas materiales cotidianos, como pueden ser los salarios, el sistema de salud, la vivienda o el acceso a la alimentación, ¿no? Porque sobre todo la gente joven en estos momentos en nuestras comunidades está muy preocupada por su subsistencia material, y cuando les venimos a hablar de cuestiones como los derechos, dicen, ¿de qué me vienen a hablar de derechos si en realidad yo no tengo asegurado lo mínimo para mi subsistencia, ¿no? Entonces, si vamos a hablar, no sé, de la brecha salarial de género y del derecho de las
mujeres a percibir el mismo salario que los hombres por la realización del mismo trabajo, en vez de decir, bueno, necesitamos cerrar la brecha salarial de género, podemos decir, bueno, cuando las mujeres están incorporadas en el mercado formal de trabajo y reciben un pago digno igual que el de los hombres, las familias son más estables, la economía crece y esto significa que hay más comida todos los días sobre la mesa, ¿no? Es decir, tratar de conectar un derecho con qué significa esto en términos de nuestras vidas cotidianas. Y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Tener muy claro y muy coherente cuál es el punto de vista que vamos a defender cuando instalemos la comunicación, no importa en el nivel en el que tengamos este diálogo o esta conversación. Fíjate que me hacías pensar, o parte de lo que ha pasado, por ejemplo, yo lo he visto mucho en Venezuela, en un contexto donde se promueve mucho esta dinámica del el amigo-enemigo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y lo que tú planteabas al principio del tema de estereotipar y de salir del lugar, ¿no? Y entender al otro. Incluso cuando ese otro esté vaciando de contenido los derechos, que es parte donde uno dice, bueno, esto es innegociable, no podemos negociar nuestros valores y nuestros principios. Pero ahí desde la construcción de paz y desde la comunicación, ¿cómo dar esa conversación tan difícil? Porque es como que si tú empiezas o sea, cuando tú empiezas a encontrar un lenguaje, o muchas veces pasa donde se llaman los normalizadores, así lo hemos llamado, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? O esta paz negativa que empieza a adquirir un lenguaje que no nombra los problemas, sino nombra solamente los espacios de entendimiento. Pero ¿cómo se puede construir una paz genuina donde puedas encontrar un lenguaje de entendimiento, pero sin dejar de nombrar esa realidad que viola derechos, que está ocurriendo, y que puedas traerlos a los actores, ¿no? Sobre todo lo estamos viendo en derivas autoritarias, donde esta conversación sobre derechos está completamente tergiversada. Entonces, ¿cómo dar esa conversación en lo público sin que se convierta en una pelea que no genera, que no construye y que no nos permite justamente hablar de esas nuevas narrativas y construir paz en el futuro? Yo creo que es, bueno, lo que dijiste es clave, ¿no? Aunque sabemos que la postura de los otros es negativa y aunque no parezca incomprensible, tenemos que hacer el gran esfuerzo mental de entender por qué piensan como piensan y por qué hacen lo que hacen y cómo podemos hablar de esta situación justamente sin normalizar determinadas cosas, ¿no? Eh, Creo que es importante con respecto a esos interlocutores, aunque parezca increíble, tratar de abrir un diálogo porque es la única manera de entenderlos. Y en ese sentido yo creo que hay tres preguntas claves que se les pueden hacer en estas situaciones de conversación difíciles. Eh, Benjamin Franklin en Estados Unidos decía que la mejor manera de aproximarte a un enemigo es pedirle ayuda, ¿no? Es decirle que lo querés, que lo valorás y que lo querés escuchar y pedirle ayuda. Y en ese sentido hay tres preguntas que creo que son importantes que se pueden hacer. Una es, ¿por qué piensan, actúan o se sienten de esta manera respecto de esta cuestión? Porque eso nos va a ayudar a entender cuál es su posición. Una segunda pregunta es, ¿qué sugerirían para que llegáramos a un acuerdo? Porque esto abre el diálogo, es decir, es pasarle la pelota al otro para que el otro me tenga que responder, ¿no? ¿Qué sugieren ustedes para llegar a un diálogo? O sea, no te voy a decir lo que tenemos que hacer, te estoy preguntando qué crees que deberíamos hacer o desde qué punto de vista podríamos partir, sabiendo que esto para nosotros no es negociable, ¿no? Que hay ciertos puntos, ciertos valores centrales o principios que no vamos a negociar. Entonces, a partir de esto no negociable, ¿qué sí digamos, podríamos hacer para empezar a dialogar? Y también preguntarles cuáles de estas cuestiones o de estos aspectos son los que a ustedes más les importan, porque ahí yo voy a entender qué es lo no negociable para el otro actor. Entonces, tener como una idea de cuál es el rango de oportunidades de conversación y de diálogo que tenemos es muy importante. Dicho esto, el lenguaje importa y la manera en la que marcamos nuestra conversación marca el modo en el que vamos a pensar y nos vamos a aproximar a un problema. Entonces sí, elegir con mucho cuidado las palabras y tratar de no usar las palabras del otro, sino de usar las palabras
propias, pero si yo sé que unas palabras son muy rechazadas en un determinado momento por la mayoría de las personas a las que yo quiero llegar, tratar de no utilizarlas y de utilizar otras o de aterrizarlas a ejemplos concretos donde más allá de la palabra, que aún no la diga, las personas puedan entender el concepto que quiero comunicar. Toca ponerse creativas, ¿no? Toca ponerse creativas y pensar, ok, no voy a normalizar el lenguaje de los otros, no voy a usar el lenguaje de los otros, pero si hay, por ejemplo, si estamos en una sociedad donde se ha logrado instalar la narrativa de que el género es algo negativo porque existe una ideología de género, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, en Colombia durante los procesos de paz, ok, no voy a normalizar el lenguaje del otro, no voy a decir ideología de género porque la ideología de género no existe, es un invento, ¿no? Pero también voy a tratar de no usar la palabra género, porque sé que quien me escucha se le va a activar ese marco conceptual. Entonces voy a decir iguales derechos para hombres y mujeres, voy a decir darles a las mujeres la misma oportunidad en la construcción, de ser partícipes en la construcción de los procesos de paz, en fin, decir lo mismo con otras palabras sin normalizar las de mis adversarios. Fíjate bueno, en toda estrategia, trabajo, tú decías, bueno, lo importante que era la comunicación y hablábamos anteriormente de que, bueno, lo que no se comunica no existe y uno siempre escucha eso, pero en la práctica es bien complejo, sobre todo para justamente el liderazgos sociales, liderazgos políticos que están construyendo, pensar a la par lo que hacen, cómo se comunica, no es un proceso que yo vea que es natural, o sea, nos lleva a pensarlo y hoy en día además a manejar una cantidad de herramientas digitales porque mucho de la comunicación está en estos espacios. Entonces, ¿cómo se puede superar esa brecha entre la acción que transforma y que la acompañe una comunicación transformadora? A ver, el truco de la buena comunicación más básico, tiene tres ingredientes, que es visibilidad, coherencia y consistencia. Digamos, una comunicación para funcionar, cualquier organización, cualquier que quiera tener éxito en términos comunicar un nuevo punto de vista o innovar desde el punto de vista de cómo se está comprendiendo una determinada realidad social, tiene que cumplir sine qua non, es una condición sin la cual no va a suceder con estos tres requisitos, la visibilidad, la coherencia y la consistencia. La coherencia tiene que ver con tener un punto de vista bien definido, que aunque cambien las voceras o los voceros de la organización, siga siendo el mismo punto de vista. Todos sabemos que al interior de las organizaciones hay diferencias, hay alas más duras, hay alas más blandas, ¿no? Que seamos una organización no quiere decir que seamos unívocos ni que todos pensemos lo mismo, pero sí es importante que cuando comunicamos hacia afuera esas diferencias no se noten, porque si estamos en una posición minoritaria peleando contra un status quo muy fuerte y encima nosotros mostramos nuestras diferencias internas, la gente dice, ah, no, primero que se pongan de acuerdo entre ellos y después que me vengan a convencer a mí, ¿no? Entonces es importantísimo que esas diferencias que van a existir, porque es normal que existan diferentes puntos de vista, cuando comunicamos hacia afuera no se vean y tengamos un único punto de vista coherente, claro, definido. Que esa comunicación además mantenga una cierta constancia, porque si no se vuelve invisible. Si yo comunico algo y vuelvo a comunicar dentro de 3 meses, perdí visibilidad. Entonces tengo que tener una calendarización de más o menos cuáles van a ser momentos o eventos clave que vamos a tener y que en esos momentos o eventos claves nosotros tenemos que tener visibilidad en el espacio público en todos los sentidos, ya sea territorial o en redes sociales, en todo lo que sea importante tenemos que tener visibilidad. Y por supuesto, la consistencia, es decir, tener una norma de recambio y que además la podamos mantener y sostener en el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hay cosas que son espasmódicas y desaparecen y la verdad es que no vamos a persuadir, ni a comunicar, ni a convencer si no somos consistentes en el tiempo. ¿Qué quiero decir con una norma de recambio? Quiero decir esto, si yo te voy a dar un ejemplo. En Argentina, en el año 2001, hubo una crisis política muy, muy, muy grande en la cual las personas empezaron a decir que se vayan todos los políticos porque son todos iguales, son todos corruptos, ¿sí? Hubo una organización, un movimiento propuso que los argentinos nos fuéramos a 501 kilómetros de
residencia porque así estábamos exentos de votar y así les dábamos una lección a la clase política. Digo esto porque en Argentina el voto es obligatorio, salvo que estés a más de 500 kilómetros de tu lugar de residencia. Entonces el grupo se llamó Los 501, o sea que no fuéramos todos y que no votáramos a nadie. El grupo tuvo una visibilidad enorme, pero un día fueron a un programa de televisión y les preguntaron, ok, no votamos, ¿qué hacemos al día siguiente? O sea, supongamos que no votamos y que no hay más políticos. ¿Quién paga el sueldo de los maestros? ¿Quién se ocupa del presupuesto de la sanidad pública? Porque si no va a haber más legisladores en el Congreso, si no va a haber, ¿qué hacemos? No sé, nosotros lo que decimos es que esta clase política no sirve y se tiene que ir. Bueno, ok, se va a la clase política. ¿Y qué hacemos después? No, no sé, esto tiene que ser un llamado de atención. Fue el final del movimiento 501. ¿Sí? Ahora, si yo organizo el movimiento feminista y te digo, no me gusta la sociedad en la que vivo, ajá, ¿y ustedes qué proponen? Nosotras proponemos igual salario a igual trabajo, tener licencias por maternidad, que no nos puedan echar cuando estamos embarazadas, otras leyes, otras políticas públicas. Ok, eso funciona, porque me estás diciendo, no quiero lo que hay, y soy capaz de proponerte un escenario alternativo, una norma de recambio, algo diferente. En comunicación esto es clave. Si yo simplemente soy oposición, va a haber un momento en el cual las personas van a dejar de prestar atención a mí. Entonces, tanto como oponerme, tengo que proponer, tengo que mostrar la luz, digamos, al final del túnel, tengo que mostrar cuál es la salida de esta situación a la que nos estamos oponiendo, que tenemos una agenda, que tenemos soluciones y que además esa agenda es constante en el tiempo. Así que visibilidad, coherencia y consistencia. Excelente. Para tomar nota. Fíjate que algo que también te escuché decir y que me pareció también muy revelador de entender es que la comunicación en el género se importa y las consecuencias en la comunicación de ser hombre y ser mujer son realmente distintas, ¿no? Y incluso cómo las mujeres que están expuestas a medios de comunicación pública, a las redes sociales, a poder hacer planteamientos en el ámbito público tienen consecuencias desde el punto de vista de la desigualdad, la discriminación y la violencia. Cuéntanos un poquito de eso y también cómo se mitiga y cómo se enfrenta, sobre todo para liderazgos femeninos que están trabajando con temas muy complejos. Sí, la verdad es que el liderazgo en sí mismo es un desafío para el poder, el liderazgo de las mujeres, ¿no? Durante mucho tiempo los espacios políticos y de poder fueron espacios enteramente masculinos. Si vos pensás, el derecho a voto, por ejemplo, para las mujeres es muy posterior a los hombres. Entonces los hombres ya habían formado partidos políticos, se repartían la política entre ellos y de repente vinimos las mujeres a pelear por espacios de poder. Y en todos los años que tengo nunca escuché a alguien decir, ay, me cansé de tener poder, tomate, lo doy, ¿no? Nadie quiere ceder el poder. Entonces, los liderazgos de las mujeres son molestos porque vienen a cuestionar una estructura de poder que existe y además porque en el imaginario de nuestras sociedades normalmente cuando se piensa en liderazgo se piensa en hombre, ¿sí? Si yo entro a una sala donde hay 100 personas y les digo cierren los ojos e imaginen una persona liderando. Bueno, ahora díganme qué imaginaron, quiénes imaginan alza la mano. Es decir, las personas cuando imaginan liderazgo, imaginan por un sesgo automático, inconsciente, imaginan. Por lo tanto, las mujeres están constantemente rindiendo examen de liderazgo, porque es como que se asume que un hombre, por el hecho de ser hombre, va a saber liderar y que una mujer, en cambio, va a tener que liderar, como si el liderazgo tuviera género, ¿verdad? No lo tiene, pero en nuestra cultura se ha construido esta imagen de que el liderazgo tiene género. Entonces, desde ese lugar, desde ese mismo inicio, ese es el primer molino de viento, el primer Goliat que van a tener que enfrentar las mujeres, que es probar su liderazgo de un modo al que los hombres no se les exige que prueben su liderazgo. Por otra parte, las mujeres tienden a ser hipervisibles. Es un concepto psicológico que lo que significa es que cuando un grupo constituye menos del 30% en algún espacio de poder o de toma de decisiones, se vuelve más visible que el resto porque es diferente. Las mujeres tendemos a ser las diferentes, tendemos a ser hipervisibles, por lo tanto se nos va a criticar más duro, se nos va a ver más duro y se nos va a culpar más por las cosas que salgan mal. Y además de eso, las mujeres somos atacadas de una manera diferente que los hombres. En general a los hombres se los ataca duro, por cierto, por sus ideas o por sus propuestas, y a las mujeres en general los ataques son de otra índole, son mucho más personales, ¿no? Hay amenazas sexuales, hay amenazas respecto de sus familias y Con el sus tema hijos. físico.
O sea, Exacto, ¿no? O que te ves gorda, te ves vieja, te ves fea, qué mal que te vestís, etcétera, etcétera. Y todo esto hace que las mujeres expuestas públicamente nos sintamos mucho más vulnerables, ¿no? Porque yo siempre digo que he trabajado con muchas mujeres a lo largo de mi vida y muchas de ellas me han dicho, yo estaba dispuesta a abrir X y a encontrarme que había una catarata de ataques a mis ideas y a mis propuestas, pero no estaba preparada para que me dijeran cosas de mi cuerpo o para que me amenazaran con hacerme cosas físicamente, ¿no? Entonces creo que sí, esto es una gran diferencia, que las mujeres tenemos que saber que esto pasa, tenemos que ser muy fuertes. Y tenemos, bueno, por supuesto que denunciar cuando corresponde denunciar las cosas que suceden, pero también tener la mayor cantidad de redes que podamos que nos estén apoyando cuando recibamos estos ataques, que salgan a responder por nosotras y nosotras no engancharnos en discutir eso, sino en tener, como decíamos al inicio, un mensaje muy proactivo y muy relacionado con nuestra agenda. Porque en definitiva los ataques son para que dejemos de lado nuestra agenda y para justamente quitarnos del medio la discusión por el poder, ¿no? Y estamos construyendo algo, entonces es importante tenerlo en claro y no perder el rumbo. fíjate, no, no sé si este tema, cómo lo podemos conectar, ¿no? Porque creo que hay un tema entre las brechas de género, una de ellas es la tecnología. Y por supuesto que tú nos planteas la comunicación como una visión estratégica, pero la herramienta hoy es digital, es tecnológica. Hoy en día, incluso con la inteligencia artificial, puedes facilitar grandes procesos de producción de contenido, de empaquetamiento de mensajes, de uso de plataforma. ¿Qué tanto ves tú que las mujeres utilizan estas herramientas? ¿Cuáles son como los riesgos y los desafíos y las oportunidades que nos presenta la tecnología? Y qué le dices a una mujer que necesita trabajar en su comunicación de cómo agarre, cómo tome, cómo maneje la tecnología, las redes sociales y todo lo que hoy en día hay disponible? Yo creo que la inteligencia artificial, que es una realidad con la que convivimos, no es ni buena ni mala, es una herramienta, ¿verdad? Es como un martillo. Yo un martillo lo puedo usar para clavar un clavo para construir una casa o lo puedo usar para matar a alguien. El martillo no tiene la culpa, ¿no? Es cómo vamos a usar el martillo y con qué ética vamos a usarlo. Creo que la inteligencia artificial, como decías, es una gran herramienta que nos abre grandes oportunidades para justamente tener más tiempo libre y poder derivar producción de contenidos, pero por otra parte también tenemos que saber que la van a usar para atacarnos, ¿no? De hecho, hay muchísimos videos o cosas que se generan con inteligencia artificial para difamar, para mentir, para hacer campaña sucia, para hacer negra. Entonces, creo que por un lado tenemos que estar preparadas para tener una buena caja de respuestas y por otro lado, todo lo que podamos aprender del uso de las nuevas tecnologías siempre ha sido importante, ¿verdad? Cuando aparecieron las redes sociales fue bueno aprender a usar las redes sociales, ahora toca aprender a usar la inteligencia artificial, pero digamos, sabiendo que si yo no tengo clara mi línea de comunicación, no tengo claro qué es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir y a quién me estoy enfrentando, no importa la cantidad de herramientas digitales que tenga, no va a funcionar. Es decir, lo primero es ser estratégica, ¿no? Y pensar qué es en definitiva, si de todo lo que decimos las personas se fueran a olvidar y fueran a recordar una única cosa, ¿qué sería lo importante que tendrían que recordar? Esa es como la línea de base de lo que tengo que comunicar. Y a partir de ahí pensar estratégicamente, dependiendo del público al que me dirija, dependiendo del objetivo que tenga, bueno, cuáles son los mejores medios, inclusive los digitales que tengo para comunicarlo y en cuánto me podría ayudar la inteligencia artificial para divulgar estos contenidos, para ya sea en WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp es una gran herramienta, ¿no? Sabemos que hay territorios en donde las mujeres no tienen redes sociales, pero tienen WhatsApp. Bueno, el WhatsApp es una gran herramienta para comunicar para las organizaciones. Entonces, pensar cuál es la mejor manera de usarlo, pero tener el contenido de la estrategia va a ser un motivo de fracaso. Y fíjate que, bueno, justamente en eso de manejar como herramientas y, bueno,
sobre todo porque quienes nos escuchan justamente están en este proceso de liderazgo transformador y construcción de paz. Si tú pudieses dar como un ejemplo de un liderazgo femenino que integre todos estos elementos, que tenga su estrategia, que además use bien las herramientas y que haya afrontado o haya generado una estrategia efectiva de transformación, construcción de paz con una comunicación que comprenda todo esto que nos has contado. ¿Cuál podría ser como una imagen que podamos visualizar de un liderazgo con esas características? Ok, me vienen a la cabeza distintas mujeres. No, creo que Jacinda Ardern, que fue la primera ministra de Nueva Zelanda durante casi 8 años, que fue reelecta en pandemia, lo cual era un gran desafío, ¿no? Reelegirse en pandemia, ella fue reelecta, creo que es una excelente comunicadora. Ella desde el día dijo, yo quiero comunicar un estilo de liderazgo diferente y ese estilo de liderazgo que yo quiero comunicar es que se puede ser fuerte y empática al mismo tiempo. ¿No? O sea, que no tengo que elegir, que no es que hoy o tengo que parecerme a un, entre comillas, hombre o que tengo que ser femenina y empática. Yo creo que una mujer puede ser todo, puede ser fuerte y puede ser empática. Esa fue como la línea de base y el mensaje clave que ella eligió proyectar en sus 8 años prácticamente como primera ministra de Nueva Zelanda. Y efectivamente, toda su comunicación estuvo alineada con eso. Si vos mirás su Instagram, si vos escuchás sus discursos, si vos tuviste alguna vez la oportunidad de ver un vivo de Facebook que ella haya hecho, vas a ver que todo el tiempo ella navegó entre estas dos aguas que quería mostrar como una unidad. Por ejemplo, durante la pandemia ella por las mañanas daba una conferencia de prensa sobre las estadísticas de salud, el estado, lo que le decían sus ministros de qué estaba sucediendo con todo lo relacionado con el COVID-19. Pero en la tarde ella dedicaba 15 minutos en un vivo en Facebook para que las personas le hicieran las preguntas de lo que no hubiera quedado en claro de la conferencia de prensa técnica que ella había dado en la mañana, ¿no? Entonces, es una gran manera de comunicar, porque soy técnica, soy experta, soy una primera ministra que maneja datos, estadísticas, pero también liderazgo empático y cercano que prometí que iba a tener, que es que cualquier ciudadano se puede conectar y me puede hacer una pregunta y lo vamos a conversar como si estuviéramos en las... Entonces creo que ella es un gran ejemplo de cómo se trazó primero una imagen de cuál quería que ella que fuera la marca de su liderazgo. ¿Cómo quiero que las personas me recuerden cuando yo ya no esté en este sitio? ¿Cuál va a ser la marca diferencial de mi liderazgo? Unir estos dos atributos, la fortaleza con la empatía. Y durante todo su mandato fue capaz de comunicarlo de esta manera, ¿no? Creo que es un gran ejemplo de comunicación estratégica. Y fíjate que pensando en esos ejemplos políticos, ¿no? Pero pensando también hoy en día por ejemplo, lideresas políticas sociales en el ámbito de la sociedad civil versus todo este como movimiento de lo que se llaman personas influencers en redes sociales, ¿no? Y ahí como estas tendencias de la comunicación donde para mí, bueno, está el poder de la vulnerabilidad. La gente muestra mucho de su vida, de su persona, de lo que es versus cuando tú cumples un rol público, político, social. Y bueno, como herramientas de este mundo de los influencers, las redes sociales, donde hay mucha como autenticidad, funcionan mucho y se viralizan y llegan a grandes contextos versus estos otros liderazgos que son como más limitados y dicen, bueno, no le llegan a nadie, no tienen seguidores. ¿Cómo hacer una mezcla entre esta función pública, esta función social, pero que tenga impacto y cercanía, ¿no? ¿Qué ejemplos has visto en esto de combinar estos mundos de las redes sociales y de la comunicación? Es que hay un principio básico en la comunicación que es que la comunicación es conexión. Yo puedo tener, mira, es como cuando vos entras a un sitio y te dicen hay wifi, pero si no te dan la clave o la contraseña no vas a conectar, ¿cierto? Bueno, la comunicación es esto, las personas están ahí y la posibilidad de conectar con las personas están ahí. Pero si yo no entiendo cuál es la contraseña para conectar con esas personas, no va a suceder la magia, no va a suceder esa conexión. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es, de todas las personas que están ahí fuera, ¿cuáles son las personas con las que yo quiero hablar en este momento? Mi público objetivo, porque es imposible hablar para todos todo el tiempo. ¿Sí? La comunicación estratégica implica entender que yo tengo que
seleccionar públicos meta o públicos objetivo dependiendo del mensaje que quiera hacer llegar. Una vez que yo entendí cuál es para este mensaje el público al que me estoy dirigiendo, porque a veces les hablo a los propios para reforzarles la voluntad de participar, y a veces hablo hacia afuera para tratar de sumar nuevos aliados, y a veces hablo con mis adversarios, y son tres tipos de comunicación completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, una vez que yo entendí con este mensaje a quién me estoy dirigiendo, tengo que pensar cuál es la contraseña. ¿Cuál es la manera de conectar? Y eso normalmente tiene que ver con entender cuáles son los valores y los intereses de esas personas. Porque en comunicación no hay nada peor que no descentrarse de lo que a uno le interesa. Yo no puedo asumir que porque algo es importante o interesante para mí, va a ser importante o interesante para los demás. No funciona así. Es al revés. Yo primero tengo que entender qué les interesa a estas personas que yo tengo delante y tratar de ver qué parte de mi mensaje se puede conectar con esos valores o con esos intereses. No es que yo voy a salir a comunicar lo que yo pienso y sin importar quién esté del otro lado, no. Primero pienso, ¿a quién se lo estoy dirigiendo? ¿Qué cosas le importan a estas personas? Por ejemplo, si yo voy a comunicar un mensaje sobre estrategias para disminuir el bullying en las escuelas, el acoso escolar. No es lo mismo si el mensaje se lo estoy comunicando a maestros y directivos de las escuelas que si se lo estoy comunicando a padres de niños preocupados porque sus hijos sufren bullying en la escuela. El tema es el mismo, es el bullying, el acoso, solo que el mensaje lo voy a tener que ajustar cuando lo hable con maestros de una manera y cuando lo hable con los padres de otra manera. ¿Por qué? Porque tengo que conectar, tengo que sintonizar, tengo que entender que unos están preocupados por sus hijos y que los otros están preocupados por situaciones que se les van fuera de control en la institución escolar. Entonces, el tema es el mismo, el aspecto que voy a resaltar para conectar va a ser diferente y esa diferencia va a depender de mi inteligencia para leer dónde está el punto de conexión con las personas a las que quiero llegar. Se nos está acabando el tiempo, Virginia, pero bueno, no quería dejar de hacerte esta pregunta porque pareciera que es lo contrario, pero yo creo que tiene que ver parte de lo mismo, de qué importancia en la comunicación tiene la escucha y cómo se puede ejercer esta práctica para comunicar. La escucha es fundamental. Si yo no tengo una escucha activa, lo que se llama escucha activa, ¿no? Realmente comprender qué es lo que me está diciendo mi interlocutor en todos los sentidos, porque vos sabés que la comunicación no son solamente las palabras, también es lo no verbal. Alguien me puede decir que le parece muy bien lo que estoy diciendo, pero de repente lo mire y tiene la ceja por aquí arriba y yo sé que la persona está molesta, ¿no? Entonces, la escucha activa es todo. Si yo no escucho los contextos, me voy a perder de muchísimas cuestiones fundamentales para entablar una buena comunicación. Si yo no escucho activamente mi entorno social y no entiendo, por ejemplo, que si yo trabajo con temas de género o agendas de género, hay un montón de hombres jóvenes enojados, menores de 35 años enojados porque piensan erróneamente, pero lo piensan, que las mujeres hayamos ganado derechos les ha restado derechos a ellos. Bueno, si yo no hago esa lectura y no entiendo y no los escucho, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que creo que lo ejemplifica. Yo soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y hace un par de años, imagínate, la Universidad de Buenos Aires es una universidad con gente muy abierta, muy progresista, estamos en la Facultad de Ciencias Sociales, todos queremos cambiar el mundo para mejorarlo, ¿no? Y de repente tengo un estudiante que me dice que muchos chicos que están enojados con las mujeres porque siente que el avance de los derechos de las mujeres les han restado derechos a ellos. Y yo me iba a enojar, o sea, no iba a tener una escucha activa, me iba a enojar y le iba a decir, ¿cómo me vas a decir semejante barbaridad? Y dije, no, lo quiero escuchar. Que si yo no entiendo lo que ellos piensan, nunca voy a poder ofrecer un punto de vista adecuado. Entonces le dije, me encantaría que me dijeras un derecho que ustedes creen que han perdido por los derechos que han ganado las mujeres. Y se quedó pensando y me dijo, bueno, el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo así? Le digo, ¿por qué? Me dice, sí, porque antes nosotros podíamos decir cualquier cosa y ahora tenemos que estar todo el tiempo pensando lo que vamos a decir para no tener una sanción social.
Entonces le digo, pero vos no perdiste un derecho, el derecho a la libertad de expresión lo seguís teniendo, lo que vos perdiste es un privilegio, el privilegio de poder decir cualquier cosa y que no tenga un costo, pero no perdiste un derecho. Y empezamos como a dialogar, que era un derecho, que era un privilegio, eso es escucha activa, es decir, si yo me enojo y reacciono y no voy a responder, ¿te acuerdas que al inicio decíamos una cosa es reaccionar y otra es responder? Si yo hubiera reaccionado, le hubiera dicho, me parece una barbaridad lo que me estás diciendo, ustedes no perdieron ningún derecho. Ahora, si yo lo escucho activamente, entiendo cuál es su malestar. Puedo no compartirlo, pero puedo entender de dónde viene su malestar, que es durante 25 años dije lo que quise y no tuve consecuencias y ahora empiezo a tener consecuencias cada vez que hago una broma o cada vez que digo algo que se entiende como negativo hacia las mujeres, ¿no? Eso es la escucha activa. No voy a comunicar bien y no voy a generar un entendimiento si primero no escuché y no comprendí el punto de vista del otro. Bueno, me quedo con eso, Virginia, de para comunicar hay que pensar estratégicamente, pero también hay que escuchar. Virginia, si quienes nos están escuchando te quieren contactar, quieren aprender más, quieren saber más de ti, quieren que les des un taller, lo que tú puedes hacer, cuéntanos dónde te encuentran, también cómo haces esto con organizaciones, con lideresas, cómo te pueden aprovechar más por Bueno, esta. estoy en LinkedIn, así que mi perfil en LinkedIn lo pueden encontrar. Mi nombre es Virginia García Bodú y así me van a encontrar en LinkedIn. Y también tengo redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Mi Instagram es @comunicatio con doble M, que es la consultora de comunicación estratégica que dirijo junto a mi socio Orlando D'Adamo. Tenemos una consultora de comunicación estratégica y liderazgo que la pueden encontrar en comunicatio con doble m.com.ar y tenemos un Instagram que es @comunicatio.xxi. Así que ahí nos pueden dejar mensajes, nos pueden contactar y con muchísimo gusto vamos a escuchar qué necesitan y a ver si somos nosotros las personas adecuadas para apoyarlos en el proceso. Siempre nuestro modo de trabajo es así, siempre escuchamos muy activamente y con mucha honestidad decimos si somos las personas capaces y si no somos, recomendamos colegas que son los adecuados para hacer lo que necesitan las personas que nos contactan. Así que tengo en esa página web también comunicatio.com.ar van a encontrar un blog que se llama Ellas Lideran, donde voy documentando todo el trabajo que voy realizando con las organizaciones de mujeres, con mujeres de sociedad civil, y también, por supuesto, con la cooperación internacional. Así que muchísimas gracias, Vivi, por la oportunidad de dialogar. Me parece fundamental la tarea que desempeñás y me parece fundamental también que tengamos para dialogar y para pensar cómo hacer mejor lo que hacemos, ¿no? Así es, no, yo también agradecidísima contigo, Virginia, y bueno, por darnos tantos tips y tantas herramientas para poder transformar y comunicar esa transformación para la paz. Así que a todos los que nos escuchan, también los invitamos a suscribirse a nuestros canales, a las redes sociales, a seguir a Virginia, dejamos sus datos en la cajita. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y espero que por aquí te lleguen muchas preguntas y comentarios y seguir nuestro diálogo de comunicación estratégica y escucha activa. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, muchísimas gracias, hasta prontito.